Buenos días. Es un privilegio para mí el poder dirigirme hoy a ustedes y traerles este mensaje. Entonces vamos a hacer una pequeña oración antes de iniciar y después vamos a recibir palabra. Señor, te agradecemos por este día. Te agradecemos porque nos das el privilegio, Señor, una vez más de reunirnos en esta capilla, Señor, a adorarte, Señor, a conocerte más profundamente, Señor, y a compartir con otros hermanos en la fe. Te pido, Señor, que bendigas este rato, que sea para la glorificación de tu nombre, Señor, y que aún si alguien está pues aquí con nosotros o está en vivo o lo va a ver en diferido después, Señor, te pedimos que este mensaje sea para tu gloria totalmente. Gracias, Señor, por todo esto y lo ponemos en tus manos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. ¿Algunas veces les ha sucedido que han tenido que afrontar una enfermedad muy difícil? O que tal vez algún ser querido haya tenido que pasar por una situación de salud donde no se sabe qué va a suceder. Creo que todos hemos tenido que lidiar en algún momento con momentos en el que hemos tenido que o estar cuidando de alguien en el hospital o que nos estén cuidando a nosotros en un hospital. Y si no le ha sucedido, pues dichoso, pero creo que es algo con lo que todos podemos relacionarnos un poco. En esos momentos donde parece que nada va a salir bien, perdemos todo el control de lo que está sucediendo en nuestra vida. Llegamos a perder ese sentido de que las cosas están bajo nuestro control, que sabemos qué es lo que va a suceder. Nuestro mundo es sacudido, nuestra confianza en Dios se ve desafiada y nos abruman sentimientos de tristeza, de miedo, de estrés, de ansiedad, de duda e incluso de ira en algunos momentos. ¿Cuántas veces también vemos noticias de atrocidades que suceden en el mundo y no entendemos por qué es que esto sucede? Incluso en asuntos más pequeños como perder el trabajo, como afrontar solo situaciones financieras difíciles, nos hace que nos cuestionemos todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Hace algunos años estábamos en esta situación todos juntos donde estábamos encerrados por la pandemia y muchas personas la pasaron sumamente mal. Es difícil en nuestra naturaleza pecaminosa confiar en los caminos del Señor en ese momento, especialmente cuando estos caminos nos llevan a través de situaciones inesperadas que parece que están fuera de nuestro control. Llegamos al punto en que tenemos que lidiar con las consecuencias de tener un concepto bajo de quién es Dios. En nuestro pecado tenemos una falta de comprensión de lo cuán grande es Él, y es por esto que desconfiamos. En Romanos 11, del 33 al 36, Pablo estalla en exaltación por Dios, después de hablar sobre algunos de los profundos misterios de Dios. Pablo viene hablando de los misterios del Evangelio desde los 11 capítulos anteriores y de la misericordia que Dios tuvo para salvar. El estudio de este pasaje que vamos a ver hoy nos va a ayudar a comprender la omnisciencia de Dios y esto nos va a ayudar a confiar en Él. Vamos a leer Romanos 11 del 33 al 36. Dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se lo tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. Esta es la palabra del Señor. Esta doxología es la declaración final de la exposición teológica del Evangelio dada por Pablo a los romanos y a su vez es el preludio perfecto para entrar en una sección que nos muestra las implicaciones prácticas de lo que él ha venido explicando por 11 capítulos. Es un acto de adoración, es un acto de exaltación que alaba a Dios por la grandeza de esa salvación que se da a través del Evangelio.
Esta doxología es una respuesta a la revelación de los actos de Dios en la historia de la salvación. Y estos actos de salvación los describe como profundos, incomprensibles y muestran a Dios en una completa supremacía, sin consejeros y sin acreedores. Dios no es como nosotros. Este pasaje nos da un vistazo al conocimiento todopoderoso, perfecto e infinito de Dios. Y cada parte de esto nos va a ayudar a confiar en Él. O la profundidad, la grandeza, el misterio de las riquezas, de la plenitud, de la amplitud, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Pablo empieza haciendo una declaración que se refiere tanto a la sabiduría como al conocimiento de Dios. Recordemos que Pablo le está hablando a un grupo grecorromano que es la iglesia de Roma, un grupo mixto de judíos y gentiles, y ambos grupos estaban muy influenciados por la cultura helenista de Roma. Roma en ese momento era el imperio más poderoso del mundo y por eso el centro del conocimiento y de la sabiduría. Si alguien quería saber esto, si alguien quería aprender sobre sabiduría, si alguien estaba fascinado por la ciencia, en ese tiempo Roma era el lugar donde quería estar. El conocimiento se refiere a a la realidad del conocimiento de las cosas. Roma hasta ese punto era el centro del saber. Sabían matemáticas, medicina, astrología, astronomía, la naturaleza humana y la guerra. Este conocimiento proviene de la comprensión, la percepción y la experiencia que tenía Roma después de 400 años de estar existiendo. Pero Pablo va más allá y nos habla de la profundidad del conocimiento infinito de Dios. Nos muestra esa plenitud del conocimiento que nosotros no podemos entender. Él dice, oh, la profundidad en nuestras mentes finitas. Es difícil entender el sentido de infinidad. Tratamos de entender lo infinito que es Dios, pero se nos es imposible imaginar en su totalidad lo que esto significa. Un profesor nos decía que tratar de describir a Dios es como tratar de describir al océano cuando lo que conocemos es una copa de agua. El conocimiento de Dios es infinito. No es solo que Él sabe lo que está pasando en este momento, ni en mi propio corazón, ni en el corazón de ustedes, sino que Dios lo sabe todo. Se puede decir que Dios conoce todo en todos los momentos del tiempo, en todo lo que existe a la vez. Dios no es como nosotros. El Salmo 139, del 1 al 6, nos muestra un contraste entre la naturaleza del salmista y el conocimiento de Dios. Vamos a ir ahí. Dice, oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mi pensamiento. Tú escudriñas mi senda y mi descanso, y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, oh Señor, tú ya la sabes toda. Por detrás y por delante me has cercado, y tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es muy elevado, no lo puedo alcanzar. Al estudiar y meditar en el conocimiento infinito de Dios, podemos fortalecer nuestra confianza en Él, porque a Él no se le escapan las cosas como a nosotros. Ahora estábamos preparándonos y estábamos buscando el proyector y ya se nos olvidó dar el proyector, entonces hubo que bajar a traerlo de nuevo. A Dios no le suceden ese tipo de cosas. Dios lo sabe todo. Y por eso Pablo dice, oh, las profundidades de las riquezas del conocimiento de Dios. Pero eso no se queda ahí. Nos falta todavía más de lo que él viene hablando. Y vamos a ir construyendo sobre esta idea.
Pablo procede después a hablar sobre la sabiduría de Dios. Sofía es el centro de la filosofía helenista que dominaba Roma. Ellos eran los buscadores de sabiduría. Así que ahora Pablo les presenta la profundidad de las riquezas de la sabiduría de Dios. Y ahora Pablo tiene toda su atención. Cuando nosotros consideramos a alguien sabio, es porque ya ha pasado por ciertas situaciones que lo han hecho crecer. Eso es conocimiento por experiencia. Tal vez la persona sabe cosas, ha estudiado, entonces tiene conocimiento adquirido, que le ha costado pues ese tiempo de estudio. Y usualmente el tiempo le ha ayudado a madurar para aplicar todo esto de manera correcta. Diríamos que de una manera sabia. La aplicación del conocimiento adquirido con el tiempo lo va haciendo a uno cada vez más y más sabio. O esa usualmente es la premisa. Por eso buscamos sabiduría en personas mayores que nosotros. Por eso los jóvenes buscan sabiduría en los viejos. Porque usualmente ya los viejos pasaron por un tiempo donde aprendieron y crecieron y saben cómo aplicar ese conocimiento que fueron adquiriendo. La sabiduría de Dios, por otro lado, es la aplicación de ese conocimiento infinito con una inteligencia infinita. No es una supercomputadora, que las vemos a veces jugando ajedrez, las inteligencias artificiales. Esto no es una supercomputadora que está haciendo cálculos en milisegundos. No, esto es conocimiento aplicado en una inteligencia infinita. Y basado en eso, entonces, la sabiduría de Dios también es infinita y por lo tanto es perfecta. En el conocimiento de Dios no hay crecimiento por experiencia. Nosotros tal vez aprendemos algo y con el tiempo lo vamos aplicando, lo vamos practicando y crecemos y aprendemos de eso. Dios no es así. Dios no aprende de los errores pasados o va aprendiendo a través del camino. La aplicación de un conocimiento infinito, fuera del tiempo como nosotros lo conocemos, con una inteligencia infinita, nos da una sabiduría perfecta e infinita. El Salmo 92:5 nos ilustra la posición del salmista diciendo: qué grandes son tus obras, oh Señor, cuán profundos tus pensamientos. ¿Y por qué nos llevo a pensar en ideas abstractas en este momento? En nuestra naturaleza pecaminosa, en nuestra naturaleza caída, muchas veces no logramos ver a Dios a la luz de quién Él es realmente. Tendemos a pensar que podemos encontrar una mejor manera, que conocemos un mejor camino. Tendemos a decir: Dios entiende mi punto de vista, es que Él no sabe cómo es que yo me siento. Qué irrespetuoso es esto, cuando pensamos que sabemos más que Dios. Qué lindo poder decir: Señor, no entiendo, pero cuán grandes y profundos son tus pensamientos. Comprender que el conocimiento y la sabiduría de Dios son infinitos nos ayuda a poder confiar en Él con más fuerza. El versículo no termina ahí, el versículo continúa y dice: cuál insondables son sus juicios. Cada uno de los términos que Pablo menciona aquí se complementan entre sí. Él va como en una escalera, un escalón más allá, donde nos va llevando. El infinito conocimiento y la infinita sabiduría de Dios se traduce en juicios y decretos que son perfectos. Son perfectos porque son decisiones tomadas con la plenitud del conocimiento infinito y la sabiduría perfecta de Dios. Esto nos lleva a Daniel 4, del 34 al 35, donde se alaba a Dios por sus juicios perfectos al decir que nadie puede tomar su mano y decirle: ¿qué has hecho? Nadie puede hacer ese reclamo. Entonces podemos confiar en los juicios de Dios. Este juicio perfecto
basado en conocimiento y sabiduría perfecta e infinito, claro que podemos confiar en ellos. No solo podemos, debemos confiar en estos decretos. Como les decía, los juicios y decretos de Dios se basan en un conocimiento infinito y una sabiduría aplicada que es infinita y no pueden ser desafiados o entendidos completamente por nosotros. Nuestra mente infinita no da para tanto. Como dice Pablo, cuán insondables son sus juicios. Al pasar por el conocimiento, la sabiduría y los juicios de Dios, ahora estamos tratando de comprender un poco de la omnisciencia de Dios, de ese entendimiento infinito que Dios tiene que nosotros no podemos entender. Pablo continúa y nos lleva a los caminos de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Otras versiones dicen inmesurables o incomprensibles. Podemos ver que Pablo está utilizando estas palabras para tratar de explicar la grandeza de quién es Dios y de lo que hace. Isaías 55 dice, porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos y mis pensamientos más que sus pensamientos. ¿Por qué se describirían así entonces los caminos de Dios? Porque los caminos de Dios son perfectos. Están guiados por un perfecto e infinito conocimiento, sabiduría y juicios. Por lo tanto, los caminos de Dios no pueden ser cuestionados o persuadidos en un mejor camino. Estamos acostumbrados a que siempre tenemos una mejor opción. En algunos casos, recuerdo profesores que no le ponían a uno un 100 nunca, porque siempre había una mejor manera de hacer el trabajo, nada más que uno no lo sabía. En la mayoría de las decisiones que tomamos en la vida, parecía que siempre hay algo que pudimos haber hecho mejor. Es un reflejo de nuestra imperfección. Y esto lo vemos hasta en las cosas más pequeñas del diario vivir. Hoy estamos lidiando con un tránsito horrible. Y uno viene tomando la ruta que uno cree que es la mejor y el GPS lo viene ayudando a uno, pero hay momentos donde uno se mete por un lugar y está todo pegado y uno dice, hubiera dado vuelta en tal lado y me hubiera ido mejor. Entonces íbamos por el mejor camino hasta que en algún momento ya no íbamos por el mejor camino. Pero Dios no es como nosotros y los caminos de Dios son el mejor camino por una distancia infinita. Comprender entonces que los caminos de Dios son el mejor camino nos ayuda a confiar en Él. Y todo esto que les he hablado del conocimiento de Dios, la sabiduría de Dios, los juicios de Dios y los caminos de Dios, nos lleva a la soberanía de Dios. Vamos a leer el pasaje de nuevo para entrar otra vez en el contexto. Dice Romanos 11, del 33 al 36, dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus caminos e inescrutables, no, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que él se lo tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. Pablo ahora cita a Isaías y a Job. Él usa esto como preguntas retóricas para dar a entender su punto, que la omnisciencia de Dios está tan lejos de nuestro alcance que no podemos aconsejarle no podemos aconsejarle y que Él es el dueño de todo. Dice, pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado primero para que se lo tenga que recompensar? Estas tres preguntas ponen a Dios por encima de todo. No hay nadie que conozca su mente, no hay nadie igual a Él. No hay nadie que sea más sabio que Él, que sepa cómo darle consejo, y no hay nadie que sea dueño de nada por encima de Él, como para que pueda darle algo y que Dios tenga que devolverle. Y para culminar, Pablo nos lleva
a un último punto de esta doxología. Dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria para siempre. Amén. Sabiendo que Dios tiene un conocimiento infinito y perfecto, el cual aplicado es una sabiduría perfecta que nos lleva a juicios y caminos perfectos, nos guía a comprender que Él, al fin y al cabo, es soberano sobre todo. Nada escapa de su conocimiento ni de su control. La única forma en que Dios puede saberlo todo es si también lo controla todo. Los pasajes alaban a Dios por quien Él es. Como iniciador y dueño de todo, el único con control sobre toda la creación. Aceptar esto nos cuesta, golpea nuestro orgullo, sacude nuestro sentido de control, pero al mismo tiempo, saber que Dios es quien tiene control nos da descanso y nos da seguridad en que sus caminos son perfectos. Y esto nos lleva a adorarlo con todo nuestro corazón. R.C. Sproul dijo lo siguiente: si hay una molécula en el universo suelta, totalmente libre de la soberanía de Dios, entonces no tenemos garantía de que una sola promesa de Dios se cumpla. Nuestro problema como seres humanos pecadores es que tendemos a transformar a Dios a nuestra imagen. A esto le llamamos antropomorfismo. Creamos en nuestra cabeza un Dios que sabe, piensa y actúa como nosotros. Un Dios que nunca nos sorprende ni nos desafía. Creamos un Dios que sigue nuestros caminos con nosotros, que aprende con nosotros, que sabe tal vez un poquito más. Ese es un Dios con D minúscula que no merece nuestra adoración y no es un Dios que necesitamos. No necesitamos un Dios que sepa un poquito más que nosotros, que vaya de la mano con nosotros, resolviendo las cosas sobre la marcha. En Job, que es la referencia, una de las referencias que hace Pablo aquí, Job 40 y 41, después de todas las conversaciones que Job ha tenido con sus amigos, donde ellos presentaron su teología de la prosperidad, su teología de la retribución, el mismo Job cae en esto y empieza a reclamarle a Dios. Y Dios viene y se presenta a él en un torbellino y básicamente le dice, ¿con quién piensa usted que está hablando? ¿Es este el Dios con D minúscula que hemos creado en nuestras cabezas? Hemos tratado de restringir a Dios haciéndolo a nuestra imagen y semejanza, porque nuestro Dios, con D mayúscula, es diferente. Nuestro Dios tiene conocimiento infinito y perfecto, sabiduría infinita y perfecta. Sus juicios son infinitos y perfectos. Sus caminos son infinitos y perfectos. Y es infinita y perfectamente soberano. Nuestro Dios merece toda la adoración por quien Él es. Por eso es una doxología aplicada, porque vemos lo que Dios hizo y entendemos quién es Él, y no nos queda más que ir y adorarlo con todas nuestras fuerzas. De ahora en adelante, cuando estemos enfrentando momentos difíciles en nuestra vida, podemos estar seguros que nuestro Dios tiene el control sobre cada situación en la que estamos. Incluso cuando estamos lidiando con enfermedad, que está drenando todas nuestras esperanzas, incluso cuando la situación parece que no va nada bien y parece que no va a mejorar, ahí podemos confiar en Dios, porque vemos todos esos atributos, vemos su conocimiento perfecto. Pero Dios también lidió con una enfermedad aún mayor, la enfermedad del pecado, al enviar a Cristo como sacrificio para salvarnos. Podemos ver los atributos infinitos y perfectos de la omnisciencia de Dios llegar a la plenitud en el Evangelio. Por eso es que Pablo termina esa exposición del Evangelio a los romanos de esta manera. El Evangelio es la
muestra más poderosa de la sabiduría de Dios. Lo que Dios ha hecho por nosotros en el Evangelio demuestra su perfecto conocimiento, sabiduría, juicios, caminos, y puesto que Dios ha elaborado este plan perfecto, Él va a resolver todas las cosas. Por eso confiamos en Él con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente. Podemos confiar en que Él tiene el control de todo lo que sucede, y por eso, en lugar de pensar que Dios se equivocó y dudar de lo que Dios ha hecho, confiamos en Él, basado en que sabemos que Él sabe. Y entonces lo podemos adorar diciendo, a Él sea la gloria para siempre. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias porque no eres como nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque nuestra salvación no depende de lo que podamos hacer, Señor. No depende de nosotros, Señor, y que tú en tu infinito conocimiento, Señor, enviaste a tu Hijo para que entregara su vida por nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque nos permites conocerte profundamente, Señor. Nos permites tratar de entender un poco, Señor, de tus atributos, Señor. Y a través de eso podemos confiar en ti, Señor, sabiendo que tú tienes el control de todo, Señor, y que nada se escapa de tu mano. Te agradecemos, Señor, por esta palabra y ponemos este rato en tus manos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Seminario ESEPA, formando siervos conforme al corazón de Dios. Contáctenos en www.esepa.org o al número 4001-6052.